Bienvenido al aire. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes a ustedes, su audiencia, Laura y Joaquín, ¿cómo están? Todo muy bien por aquí, gracias por atendernos, Miguel. Y la idea básicamente era consultarle, ¿no? Por el tema del embarazo y de la situación con el COVID, porque lamentablemente este virus está haciendo estragos, ¿no? En muchas cosas, entre otras en el tema del embarazo. ¿Cómo es la situación hoy por hoy? Sí, sin lugar a dudas. Este año, con la evolución de esta pandemia y con la afectación de gente mucho más joven que la que habíamos visto en la primera ola, sin lugar a dudas esto también afectó a mujeres embarazadas, y en este momento lamentablemente tenemos muchas mujeres embarazadas cursando o que han cursado la enfermedad, ¿no? Con diversidad de cuadros, desde cuadros leves y totalmente asintomáticos, gracias a Dios la mayoría, asintomáticos, muchos de ellos lo hemos diagnosticado casualmente en oportunidad de que se internan para tener su hijo por trabajo de parto o cesáreas programadas y nos sale un análisis positivo, con pacientes totalmente asintomáticas. En otro que hemos tenido internadas ya varias pacientes con neumonía, y tenemos internadas pacientes con neumonía, hemos tenido que hacer cesáreas de urgencia y sacar chicos por favorecer la situación de la dificultad respiratoria de las pacientes, y con cuadros graves, sin lugar a dudas. Lamentablemente, cada vez más, como le venía diciendo. Cada vez hay, lamentablemente, cada vez hay más casos graves de embarazadas que padecen el COVID. Sí, sin lugar a dudas. Hay cada vez más número de embarazadas con COVID. Y muchas de estas embarazadas están teniendo cuadros severos. Hemos accedido a informes de maternidad e infancia de la provincia y la nación que han hablado de 30% de mujeres embarazadas que han tenido COVID con cuadros graves, lo cual es muy preocupante. Y usted, digo, como jefe de maternidad del Hospital Shestakov, ¿qué consejo brindaría ante esta situación? Que algunas viven, otras todavía no, pero obviamente se asustan cuando escuchan esto que estamos hablando, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que hoy por hoy la mejor opción que tienen las mujeres embarazadas es solicitar el acceso a la vacuna. Gracias a Dios tenemos vacuna. Todos los ministros de salud de la Argentina se han reunido con la ministra de salud de la provincia y han decidido el 14 de junio indicar y ofrecer vacunas a todas las mujeres embarazadas, considerando el embarazo mismo cual fuere un riesgo para la infección con COVID. Así como decíamos, comorbilidades, cuando recuerda usted hablábamos de comorbilidades, de diabetes, obesidad, cardiopatía, bueno, también incluimos hoy el embarazo en esas situaciones que favorecen la aparición de cuadros graves y COVID. Así que hoy la sugerencia es, señora, está embarazada, sí, vacúnese. Doctor, llegan muchísimas mujeres muy preocupadas cuando se contagian de este virus. Sí, produce un miedo muy importante. Nosotros les sugerimos que vayan a la consulta, se establezca el diagnóstico, después tratamos de establecer contactos telefónicos si la paciente está oligosintomática, vale decir, con pocos síntomas o sin patología. Y bueno, hablamos por teléfono con ella, las guiamos, y si empieza el cuadro a agravarse, ya le pedimos por favor el examen clínico para valorar su pulmón, ¿no? Bien, y aproximadamente, no sé si lo dijo anteriormente en esta charla, ¿qué número están manejando de mujeres embarazadas producto del COVID-19 que han sido contagiadas precisamente? Yo no le puedo brindar ahora exactamente ese número, pero se lo me comprometo a averiguárselo. ¿Por qué? Porque nosotros diariamente informamos a la provincia, a Maternidad e Infancia de la provincia y a su vez ellos a la nación, el número de pacientes que tenemos con COVID. Nosotros la semana pasada y la anterior hemos estado teniendo diariamente entre 7 y 8 pacientes. Este fin de semana aflojó un poco, nos quedamos con las 2 que teníamos y no sé si hoy vamos a tener aumento de ese número. Pero personalmente hoy ya recibí 2 llamadas telefónicas de pacientes que se infectaron de COVID. Una de ellas ha tenido una cesárea hace una semana y empezó su marido. El 5.º día de su cesárea su marido empezó con síntomas, ya es un contacto estrecho.
Y también he recibido otra llamada de otra mujer embarazada que por contacto estrecho le habían hisopado y le ha dado positivo hoy. Así que tenemos muchas. No sabía decir el número exacto, pero sí es muy importante que nosotros sepamos y transmitamos a la población por qué todos los ministros de salud de la Argentina salieron a decir, señora embarazada, vacúnese, que me parece que si bien la información fue clara, por ahí podría haber sido un poquito más contundente. Entonces yo los invito a reflexionar en eso. ¿Por qué los médicos, la mayoría de ellos son los ministros de salud, la mayoría son médicos, infectólogos y demás, ordenaron, aconsejaron, recomendaron vacunarse? Y fue porque recibieron números apabullantes. Y ese número apabullante fue básicamente más de 70 pacientes en terapia intensiva embarazadas. Y se informaron muchas muertes de cuadros graves de COVID en mujeres embarazadas. No se hizo por una recomendación de simplemente prevención porque va a ser mejor. Permítanme que use este tonito, pero lo que quiero hacer es lo más gráfico posible. ¿Por qué salieron a decir eso? Porque los números los preocupó demasiado y decidieron ocuparse diciendo, mire, ya no podemos esperar más en esta pandemia. El acto más importante es la vacunación. Obviamente que siempre aparecen las voces contrarias a la vacunación, ¿no? Sí. No, que la vacuna sí, que la vacuna no, que si es china, que si es rusa, que si es japonesa. Mire, en definitiva, hay muy poquitos pacientes en terapia intensiva que hayan sido vacunados. Esto es lo importante. Hay muy poca gente grave por COVID en terapia que fueron vacunados. Son muy poquititos. La gran mayoría no están vacunados. Entonces, no podemos dejar de dudar más en esta situación. Señora embarazada, vacúnese. Muchas de ellas todavía dudan en hacerlo. Está bueno, doctor, el mensaje que está bajando de la vacunación y que encima está aportando datos, como bien dice, de que son muy poquitos los casos en terapia intensiva de gente con COVID que esté vacunada, ¿no? La mayoría no están vacunados directamente. Pero digo, porque se ha generado en torno a la vacuna, hoy menos quizás, por suerte, en comparación a cuando empezó a llegar la vacunación, pero todavía hay voces, ¿no?, de que no, de que yo ni loco me vacuno, que somos conejitos de India, que aquello, que lo otro, no sé qué. Y en definitiva, si queremos lograr la tan importante inmunidad de rebaño de la cual se habla, hay que vacunarse, ¿no? Sí, no le quepa la menor duda. Yo siempre le digo a los que dicen a los que dicen y opinan ese tipo de cosas, siempre digo, mire, usted es producto, cada uno de nosotros somos productos de los planes de vacunación en la Argentina. Nosotros no nos hemos muerto de tétanos, de tos convulsa, de difteria, de hepatitis B, no nos hemos muerto de montones de enfermedades, ¿sí? No nos hemos enfermado gravemente de sarampión. Gracias a Dios hemos evitado en el mundo o erradicado la viruela, prácticamente la rubiola, gracias a las vacunas. Lo que pasa es que mucha gente se asustó con la velocidad de aparición de vacunas. Y por ahí no explicaron correctamente que hoy en día hacer una vacuna es mucho, pero mucho más fácil y rápido que hace 40 o 50 años atrás. Cuando nosotros hemos sido niños, en el caso mío tengo más de 60 ya, cuando nosotros hemos sido niños costaba muchísimo hacer vacunas porque se hacían vacunas con virus vivos. La ingeniería genética y el progreso de la bioquímica y de la química molecular en la medicina ha hecho que hoy en día se pueda hacer vacunas con mucha más rapidez y que no sea necesario usar virus vivos. Se usan partículas de sustancias similares a un virus. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, esa velocidad en la aparición de vacunas hizo pensar que, oh no, ¿cómo va a salir una vacuna tan rápido? Ahora, si tenemos gente en la Argentina y en el mundo entero, porque, a ver, si miramos un poquito más allá, el mundo entero está sufriendo esta pandemia. Si hay algo en lo que hoy se parece un país desarrollado a un país no desarrollado, es que los dos están teniendo en este momento como principal causa de muerte el mismo virus.
Seguramente en los países con mejor cobertura e infraestructura les va a ir un poco mejor que a los que tenemos menos, pero es curioso que nos esté pasando eso. Entonces, a ver, el mundo entero está hackeado por una pandemia que hoy en día no parece que pueda frenar la otra cosa que no sea la vacuna. Doctor Miguel Blanco, ¿no? Jefe de maternidad del Hospital Shetakov. Exactamente. Doctor, me imagino también que no está de más mencionar que las embarazadas sigan realizándose los controles correspondientes, ¿no? Que no vayan a dejar, por el miedo, por el miedo a la exposición, que no dejen de ir a las consultas y demás cuestiones. Exactamente, Joaquín, usted ha dado en un punto muy importante. Lamentablemente, muchas pacientes no han ido a hacerse los controles y nosotros venimos diciendo ya hace muchos meses, durante toda la pandemia, no disminuimos en la atención a las mujeres embarazadas. Con nuestros consultorios externos hoy en ALSEC, solo el de alto riesgo en el Hospital Shetakov y en todos los centros de salud, por favor, haga los controles habituales de embarazo. No debe ser la pandemia motivo para no hacer los controles de rutina en el embarazo. Doctor, ¿nos podría recordar, por favor, que sería importante la información para darla a conocer, los días que están habilitados los consultorios de maternidad para controles de embarazo, los horarios, cómo es el sistema de turno? Los consultorios de maternidad para consultas habituales de embarazo, el que funcionaba en el hospital de embarazo normal, lo hemos llevado a la sede de ALSEC, que nos han prestado esas instalaciones, para tratar de, en lo posible, atender en ese lugar pacientes que no tienen síntomas o que no tienen diagnóstico de COVID. Bien. Las pacientes con COVID las atendemos en el Hospital Shetakov. Y aparte en el hospital mantenemos un consultorio que se llama de embarazo de alto riesgo, que es un consultorio que en realidad no es un consultorio a la que la gente acceda voluntariamente, sino que viene derivada por un colega de alguno de estos otros consultorios, ¿verdad?, incluidos los de los centros de salud, sí, que la derivan puntualmente. Nosotros nos manejamos con turnos por teléfono y demás. Ese consultorio nunca dejó de atender y ha seguido dándonos muchos frutos. Perfecto. ¿En qué horarios están habilitados? Eso se atiende todas las mañanas en el Hospital Shetakov a las 8 de la mañana. Pero como le iba diciendo, no es un turno al que acceda la paciente voluntariamente, sino que casi siempre se la deriva. Bien. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, doctor, a ver, como para ir cerrando, ¿qué le diría usted a una embarazada, ¿no?, que tiene que todavía transitar algunos meses más de su embarazo, que vive paralelamente este tema con el COVID y demás? Y a propósito, algo que no le pregunté, la buena alimentación y la actividad física, aunque parezca una obviedad decirlo, pero suelen ser importantes en este tipo de procesos, ¿no?, que sufre el cuerpo. Sin lugar a duda, dieta sana, frutas, verduras, caminatas, lácteos y en lo posible todos los controles de embarazo rutinariamente. Tener a mano siempre el teléfono con el médico o la obstetra que la atiende. Hoy por hoy casi todos nosotros hemos empezado a hacer uso también del teléfono y del WhatsApp para ayudar un poco a nuestras pacientes y favorecer la orientación. Creo que es un momento en el que no se puede discutir este medio de comunicación. Y bueno, cumplir con todas las recomendaciones posibles del embarazo. Y en cuanto a las recomendaciones sociales, mire, barbijo permanente, lavado de manos frecuente, evitar amontonamientos con otras personas de gente, evitar los contactos con personas enfermas, bueno, apelar a la responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Bien. Una consulta tal vez personal, pero seguramente quien esté escuchando le va a interesar a saber. Me gustaría conocer quiénes son los profesionales que hoy están trabajando en maternidad, doctor, si los puede mencionar, por supuesto. Hoy en maternidad tenemos un grupo bastante nutrido. Gracias a Dios. Bueno, somos muchos los médicos, por ahí voy a olvidarme de alguno, pero a ver, el doctor Ferreira, Fagandini, Zambrisi, Fornara, Erazo, la doctora Pamela Salinas, bueno, seguramente me voy a olvidar de muchos, ¿no? Inés Cruz Pérez, todos los médicos de guardia, el grupo de médicos residentes, que ustedes saben que tenemos una planta
importante, tenemos 5 residentes con nosotros que Bien. también hacen atención de mujeres embarazadas durante la mañana, porque los horarios de guardia ya no hacen más guardias de ginecología, por decisión de la pandemia de las autoridades se los volcó a atención de la pandemia en las guardias y en las terapias intensivas. El crecimiento de pacientes clínicos con COVID fue muy importante, Sí. y las autoridades tuvieron que echar manos a este recurso. Eso nos quitó un poco de médicos, pero bueno, volcamos a todos los médicos de la planta, también el doctor Ayub, la doctora González, me voy acordando Está bien. a medida que voy hablando con ustedes, Belén Pérez Ascurra, el doctor... la doctora Aso, doctora de Sousa, que es una médica que recientemente hemos incorporado, que ha venido de Buenos Aires. Bueno, un grupo muy nutrido, gracias a Dios. Bueno. El doctor Parra. Bien. Perfecto. ¿Cuántos son el número, más o menos, en maternidad? ¿20, 30, 15? Hoy, no somos tanto, nada más que nos multiplicamos con los horarios de trabajo. Bien. Estamos alrededor de 12 médicos. 12, Bien. bien. Bueno, doctor, gracias por la comunicación con Otra Mirada. Le mandamos un abrazo y será hasta la próxima. Muy bien, gracias, hasta luego. Chau, chau. Saludos a su audiencia. Gracias. Ahí Miguel estaba. Blanco, jefe de maternidad del Hospital Shestakov, en comunicación con Otra Mirada por Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.